Zainar Chico Yeda Churango. Wasik me wika. Uma Brase Azigui. Chuizanasa wika. Vingo Grande. And the Amy Zineve Rosana Achana Gina Tikuma Awa Junari Mamsi Rizojoname Ibrek Chicani Vedante. Y más o menos por el del 36 en adelante empieza una como distensión. Llegan misioneros que logran hacer amistad con los indígenas. El padre Lorenzo fue sustituido por Guillermo Rosso y es el momento en que llego yo a la sierra en el año 69. Con todos estos antecedentes, nuestra decisión fue cerrar el internado indígena. Ya para esa época no había presión con el uso del pelo largo, ni con el uso del vestido, ni con el hablado de la lengua. Año 70 entonces, fin del internado. Empecé a encontrar más gusto y como más sentido en el hecho de andar con la gente, de asistir a las reuniones tradicionales, permanecer con ellos, que en estar encerrado en la residencia misional. Fue la época de Liberato Crespo como cabildo gobernador. Liberato Crespo decía por las tierras, con vozarrón fuerte que tenía él, por las tierras, por sobre las tierras. Fue en el momento en que yo recibí el poporo y que participaba mucho en los ritos de los indígenas. Desafortunadamente, por todo eso que había hecho, y lo que había hecho fue eso, salirme primero de la misión, segundo, devolver las tierras de la misión a la comunidad. En las reuniones de comunidad se empezó a hablar de que si ellos estaban buscando el territorio y si el misionero era tan amigo de la comunidad, ¿por qué la misión seguía teniendo 9.000 hectáreas en Santo Domingo y era la dueña prácticamente de toda la sabana en Nabusimaque? El herido en ese momento era yo. Entonces, pues por cuestión de consecuencia, pues yo simplemente en una de las asambleas generales en Nabusimaque, después de oír que me estaban dando palo en lengua, pues me levanté y dije, las tierras de lo que es llamado Santo Domingo, a partir de este momento retornan a la comunidad y la comunidad verá cómo las reparte. Pues ahí inicialmente todo el mundo dijo el cura se volvió loco y recibí muchas presiones para salir de Nabusimaque y finalmente el obispo me sacó y me nombró párroco en Atanque. Digamos, hasta ahí llega mi permanencia, pero la historia que sigue, que es donde los indígenas, según mi interpretación, según yo lo veo, empiezan a asumir identidad y empiezan a luchar más directamente por la defensa de su cultura con una estrategia más clara y negociando de frente con el gobierno nacional. Estamos como tratando de meternos un poco en la historia de los capuchinos. Pues sí, señor. Y él, pues, como diríamos, como cosa de la vida, es nieto de Duane, que hace la primera comisión para pedir los profesores en 1916, Mira. que fue mi padre. Fue tu padre. Ajá, viene una comisión de 6. Claro. Nunca pidieron curas sino profesores, pero mandaron curas. Sí. Y después, en la salida de los curas, pues, Ángel María, abuelo de él también, hace parte del protagonismo de la salida de ellos. Entonces yo lo conocí mucho a él con el movimiento agrario y como eran dos líderes tan importantes, me fui a vivir a la sierra en el 84. Yo me quedé un mes y mi guía era Angelito, él me acompañaba a todas partes. Bueno, entonces su merced arranque. Pero, ¿qué tenemos y de qué hablamos? Mira, él me cuenta la historia de su vida. Me cuenta que él estuvo en el internado como 12 años, estuvo un rato largo. Noviembre 13 de 1984. Aló. De allí que conocí
la religión evangélica, no conocía nada de lo mío, porque pasé por un orfelinato y a donde se hace toda clase de desprecio, de cómo avergonzarse uno como indígena, avergonzarse de lo propio. Entonces yo entré por esa nueva creencia que para mí, según lo entendí cuando eso, como bueno. Y duré 12 años en la religión pentecostal. Pero de ahí yo mismo entendí que estaba en contra de mi misma gente y en contra de mis propios valores. Me desconocía a sí mismo y desconocía a mi gente. Manquer paria que cuana gunande. El secretario general de la directiva iba a caigo ahí. Eu fui el gobernador Luis Napoleón Torres. Mi vicermaca. Y parce inisana na me imikabi inisana ugana me mikazanari. Nachechi na di nachechi chabina knigan na me. Yikan kinki duk chizan aja yikan duk kahviasya. Banachan dug asai bizan awan andi mi pare agak meu kweri na di gunzaki na zana nangwari guga makke waktu que agama na zan kwe mi nisi pare agak me zin pananandi sangueri ya be man ke yikre masi yangani kumana na zanek kazana yiko andi pare jina agak kumangwanan kweri man ke re masi yangani kuma sakukko zanek kazana ngani kuma na zarosi abi manke sakuk kon zarosi sakuk saya yik zarosi re masi zanna manke kokt zanna na no marin zanai zandan dibon zakmana ne kina nan zanai zan ke kakkin anusi o kakkin bra yik re masi nari eu kwene ki par chona jo ona jojo enar kichizan ga sanduna kinan no ande ma chuso wani jau ni gez nzengwani ngana gwasi ma orek kan ekabasa carros indizori zaname ande imajiki anu kweri isai ana koi man ke ngir fiet anzara koi an kazakuri nzei vam me ya man ke jok chizan ko jari ngre mas zanano mi unanan y dicen bueno ya y sale toda la gente por en medio del pueblo y caminan todos hasta la misión. Allí golpean. Era un acuerdo que el día que se posicionara el presidente, que fue Belisario Betancur, a las 4 de la tarde, nosotros nos tomamos la misión a las 4 de la tarde. Me acuerdo muy bien de la fecha porque el 7 de agosto de 1982 fue el día que se posicionó como presidente de Colombia Belisario Betancur. No podían aguantar más que estos sacerdotes siguieran haciendo lo que querían y que ya ellos estaban como mayorcitos, decían ellos, para tomar las riendas y no permitir que se les atropellara más. Hubo una gran reunión frente a las puertas de la misión, salió el padre que estaba en ese momento a cargo de la misión. Sale el padre Guinar, un español. Y los indígenas, de una manera muy respetuosa y con mucha paciencia y decoro, le explicaron al padre encargado de la misión que la asamblea había tomado la decisión, después de varios días de estar reunidos, había tomado la decisión de tomarse la misión capuchina y que no se iban a salir de la misión hasta que no hubiese un arreglo legal que pusiera fin a esa misión que por 66 años había estado allí contra la voluntad del pueblo arhuaco. El padre se opone, es muy radical, dice que no permite, entonces la gente dice, no, pues entonces esto es nuestro y ya no vamos a salir de aquí más. Y entran todos sin ninguna violencia, se ponen en el patio, en los corredores. Entonces se instalaron allí cocina, música. Se estuvo como unos 4 o 5 días, se trasnochó, se hizo fogones alrededor de todo eso, se cocinó adentro, hasta que apareciera el obispo. Empiezan a tocar, a bailar, a tocar chicote, todo esto. Y el padre se va y se esconde en uno de sus cuartos porque le dio miedo. El obispo subió
a convencer a los indígenas que salieran de la edificación y que dejaran eso. Ahora, los indígenas hicieron una carta, un documento donde exigían que los capuchinos se fueran de la sierra. La verdad es que la prepotencia de la iglesia frente a las autoridades tradicionales siempre había sido así. Entonces llegó, entró, él se instaló en el segundo piso del edificio, se pasó por encima de las autoridades, desconoció a todo el mundo. Y no dejaron salir este obispo hasta que no firmó. El obispo, cuando vio que ellos ya no se echaban para atrás, se quiso ir. Y el obispo se negó a hablar con las autoridades indígenas. Y ellos no le permitieron la salida, cortaron un árbol y bloquearon la carretera. Mientras ellos atravesaban el tronco, nosotros pues le hacíamos un cordón humano para que no se escapara, ¿no? Y este obispo tuvo que firmar su salida. Ya por la tarde se anunció por la radio que los indígenas habíamos secuestrado al obispo. Se especulaba y se decían cuentos que los indígenas iban a quemar el edificio, toda una cantidad de historias que eran inventos, pero no pasó nada. Y allí yo creo que fue una expresión muy cortante de Napoleón cuando Napoleón Torres les dijo, mire, cuando él les dijo, lo que nosotros necesitamos son nuestras tierras y necesitamos que el territorio lo desocupen. Entonces el obispo le dice, es que nosotros cuando nos vayamos de aquí no nos vamos a llevar ni una sola palma de la mano en tierra. Nosotros no vamos a llevar ni una palma de mano en tierra. Y nos vamos a ir y no nos vamos a llevar ni un pedazo de tierra. Entonces Napoleón le dijo, lo que nosotros queremos es que se vaya, porque aquí el que mando soy yo. La comunidad pedía que el contrato que el gobierno tenía con los capuchinos para el manejo de la educación, que ese contrato se hiciera directamente entre el gobierno, Ministerio de Educación y las comunidades. Algunas semanas más tarde, el presidente Belisario Betancur recibió a la delegación de sacucos de la sierra, de autoridades, y poco tiempo después ya la iglesia aceptó que era el momento de salir. Que se retirarían hasta el 31 de diciembre en lo posible. Y eso en lo posible hizo que otro año y medio más de lucha para sacar a los capuchinos. Y comienza ya una educación autónoma y bajo el control de los mayores de la comunidad. En esa época, 30 años atrás, la gente era una vergüenza ser arhuaco. Mucha gente se sentía disminuida al labrar el ícan, al manejar el poporo e incluso a reconocerse como parte de unas familias indígenas. Y la salida de los capuchinos hizo que nosotros mismos valoráramos las decisiones de nuestras propias autoridades, que el retomar de las riendas de la vida de la comunidad estuvieran en las autoridades tradicionales hizo que el poder se aumentara y lógicamente que el poder hizo posible que mucha gente de la comunidad lo reconociera al igual que el sistema. Yo creo que sí hay un hecho importante de las decisiones del pueblo arhuaco durante su historia, según mi criterio. Uno es haber tenido la capacidad de decidir, de tirar una trocha para definir el territorio, y otra es la salida de los capuchinos. Yo creo que son dos cuestiones fundamentales que permiten hoy decir somos y vamos a ser y vamos a seguir siendo. Cuido de care, a Charajira, así sido llanari, yo di cachona guaguan, Ibari, anan kapasan no, colegio no hay, puesto salud no hay, emari yukchu, gakramri sete, arcosa, ani bingwani.